Jamás imaginé que la ambición pudiera acabar con un hombre sin dejar una sola herida visible. Yo estuve ahí, vi cómo mi padre se apagó poco a poco sin que ningún médico pudiera explicarlo. Todo comenzó el día en que esa mujer entró a nuestras vidas. Yo era joven en ese entonces, pero ya tenía uso de razón. Era el mayor de 3 hermanos. Cuando mi madre se separó de mi padre y él tomó la decisión de mudarse de ciudad, nosotros, los 3, nos fuimos a vivir con él. No fue fácil. Su carácter era fuerte, formado por la disciplina, pero jamás nos faltó al respeto. Era un hombre cariñoso y responsable. Había trabajado en la marina durante años. Un hombre recto, de mirada firme, de esos que imponen respeto con solo mirarlos. Con el cambio de ciudad, a mi padre le salió un trabajo en telecomunicaciones. Fue un giro extraño en su vida, pero parecía entusiasmado. Decía que era una nueva oportunidad para empezar de cero, lejos del pasado, lejos del fracaso del matrimonio. Yo quería creerle, quería creer que todo iba a estar bien. Fue en ese trabajo donde conoció a esa mujer. Tenía algo difícil de explicar, una forma de hablar, de mirar, de insistir. Poco a poco se fue acercando a mi padre, hasta que, sin darnos cuenta, ya estaba instalada en nuestra vida. Ella tenía una hija, mayor que nosotros. Al poco tiempo, terminamos viviendo los 6 bajo el mismo techo. Desde el primer día, esa mujer me rechazó. No lo disimulaba, se le notaba el fastidio cada vez que yo hablaba, cada vez que opinaba, cada vez que defendía a mis hermanos o cuestionaba alguna decisión suya. Yo nunca fui de quedarme callado. Siempre hice respetar a mi padre y a mis hermanos, y eso a ella no le gustaba nada. Había algo raro en esa mujer, algo pesado, una sensación que no sabría describir con palabras exactas. Además, tenía manías que con el tiempo dejaron de parecer simples costumbres. Rezaba demasiado, pasaba horas en la iglesia, supuestamente pidiendo por nosotros, por la familia. Al principio no parecía nada malo, pero con los días se volvió fanatismo. Rezaba en voz baja, encendía velas sin motivo aparente, guardaba objetos que no quería que nadie tocara. Mi padre empezó a cambiar. No fue de golpe, fue lento, silencioso. Primero dejó de comer como antes, luego empezó a dormir demasiado. Se veía cansado todo el tiempo. Adelgazó de una manera que no era normal. Su rostro, antes firme y fuerte, se volvió apagado. Los ojos hundidos, la piel pálida, parecía consumirse por dentro. Lo llevamos al médico, después a otro más. Análisis, exámenes, pruebas, nada, absolutamente nada. Los médicos no encontraban explicación. Decían que, según los resultados, mi padre estaba sano. Algunos incluso se asombraban de verlo tan deteriorado, sin una causa médica clara. Pero yo veía algo más. A veces se despertaba sobresaltado en medio de la noche, empapado en sudor, respirando agitado. Nunca me decía todo, tal vez para no asustarme, tal vez porque no sabía cómo explicarlo. Hasta que una noche, mientras yo lo ayudaba a sentarse en la cama, me miró con los ojos llenos de miedo. «Hijo», me dijo en voz baja, «tal vez estoy alucinando por la fiebre, por la debilidad». Le pedí que me dijera la verdad, entonces me lo contó. Dijo que había despertado y que, al mirar hacia sus pies, vio algo. Agachado al final de la cama, dijo que le agarraba los pies, que sacaba una lengua larga, como serpiente, y que sonreía de una manera espeluznante. Una sonrisa que no era de este mundo. Me decía que eso le daba miedo, que era la muerte, que lo estaba rondando. Sentí un frío recorrerme la espalda. Me dolía ver a mi padre enfermo, asustado. Quise decirle que solo era una pesadilla, que estaba débil, que su mente le jugaba malas pasadas, pero algo dentro de mí sabía que no era solo eso. Mi padre se deterioró aún más. Empezó a decir que sentía mucho frío, incluso en días de calor. En las mañanas lo sacábamos al patio para que tomara el sol y se calentara un poco. Se sentaba bajo un árbol grande de naranjas que había en el patio. Ahí parecía sentirse un poco mejor, aunque no del todo. Mientras tanto, esa mujer no cambiaba, al contrario, parecía más segura, más firme. Mi padre obedecía todo lo que ella decía, todo, sin discutir, sin cuestionar. El hombre que había sido marino, que había enfrentado tormentas y autoridad, ahora sentía en silencio, como si no tuviera voluntad propia. Yo empecé a unir las piezas.
Una vez, contándole a doña Marina, una vecina del barrio, lo que pasaba con mi padre, ella me dijo en voz baja que tal vez había un amarre, una maldición, que esa situación ya no era normal. Al principio me negué a creerlo, pero la realidad era que nada de lo que pasaba tenía explicación lógica. Busqué información, pregunté, hasta que alguien me habló de un hombre que ayudaba en esos casos. Un hombre que sabía de cosas que no se explican con medicina. Le conté qué pasaba. Él dijo que lo llevara, que necesitaba verlo. Pero, tristemente, no alcancé a llevar a mi padre. Una mañana, como tantas otras, lo sacamos al patio. Lo sentamos bajo el árbol de naranjas para que tomara el sol. Decía que el frío no lo dejaba en paz. Me quedé cerca, vigilándolo. En un momento cerró los ojos. Pensé que se había quedado dormido. No volvió a despertarse. Mi padre murió ahí, bajo ese árbol, sin gritos, sin violencia. No tenía ni 50 años cuando eso pasó. Eso fue lo más extraño de todo. Él siempre fue un padre amoroso, responsable, presente. No merecía irse así. El dolor me partía por dentro. Mi única preocupación eran mis hermanos, protegerlos, mantenerlos unidos, sacarlos adelante junto a mi madre. Todavía no habíamos enterrado a mi padre cuando esa mujer mostró su verdadero rostro. Recuerdo ese detalle con claridad. El ataúd seguía en la sala, las flores frescas, y ella caminaba por la casa con una seguridad que no había tenido nunca antes. No lloraba, no se le quebraba la voz, no mostraba el mínimo signo de duelo. Al contrario, parecía más erguida, más firme, como si algo dentro de ella se hubiera liberado. Yo estaba demasiado ocupado conteniendo a mis hermanos como para enfrentarla en ese momento. Ellos no entendían por qué su papá ya no iba a volver a casa, porque el silencio se había vuelto tan pesado. Yo era el mayor, el que tenía que mantenerse en pie, aunque por dentro me estuviera desmoronando. Pero ella no esperó. A los pocos días empezó a decirnos sin rodeos que ahora ella era la dueña de la casa, que mi padre se lo había dejado todo. Nos humillaba por cualquier cosa, que nosotros teníamos que entender cómo funcionaban las cosas. Lo decía con una sonrisa extraña, ladeada, como si disfrutara cada palabra. Algo no cuadraba. Mi padre siempre había sido ordenado, responsable. Jamás habría dejado a sus hijos desprotegidos. Yo lo sabía. Y entonces empezaron las cosas que ya no podían explicarse. Por las noches, la casa se volvía pesada. No era solo el silencio, era una presión, un ambiente espeso, como si el aire costara más respirarlo. Mis hermanos se despertaban llorando, diciendo que habían soñado con mi papá, pero no como lo recordaban. Decían que lo veían parado, mirándolo sin hablar, con los ojos tristes. Lo extrañábamos mucho. Mientras tanto, esa mujer comenzó a mover cosas. Literalmente, camionetas que mi padre había comprado con años de trabajo empezaron a desaparecer. Un día estaban, al otro ya no. Decía que las había vendido por necesidad, que ella tenía derecho. No consultó, simplemente lo hizo. Y del dinero jamás vimos un peso. Yo empecé a discutir con ella. Cada vez que la enfrentaba, su mirada cambiaba. Se volvía oscura. A veces sonreía, otras me miraba como si yo fuera un estorbo. Y entonces empezaron los murmullos. La escuchaba hablar sola en su habitación. Rezaba, pero no como cualquier persona. Sus rezos no eran normales, no eran oraciones que yo hubiera escuchado en la iglesia. A veces pronunciaba palabras que yo no entendía, otras veces repetía nombres. Intenté decirle algo a mi familia. Nadie quería escuchar mis sospechas. Algunos me decían que estaba exagerando, que estaba afectado por el dolor. Hasta que la hija de esa mujer empezó a cambiar también. Ella nunca fue mala conmigo. Se le notaba incómoda, nerviosa, como si cargara un peso que no sabía cómo soltar. Varias veces la encontré llorando en silencio. Una tarde, mientras limpiábamos la cocina, me dijo algo que nunca voy a olvidar. Mi mamá no es como parece, susurró. Nunca lo ha sido. Le pedí que me explicara. No lo hizo ese día, pero desde entonces empecé a observarla con más atención. Noté que evitaba estar sola con su madre, que le tenía miedo. Los fenómenos continuaron. Mis hermanos se negaban a entrar a ciertas habitaciones. Decían que sentían frío. Yo empecé a atar cabos. Recordé cómo mi padre había cambiado desde que esa mujer llegó a su vida. Cómo había empezado a obedecerle sin cuestionar. Cómo se había deteriorado sin explicación médica.
cómo había visto aquella cosa a los pies de la cama. Una noche decidí enfrentarla de verdad. Le pregunté directamente qué había hecho con mi padre. Su reacción fue inmediata. No negó. Sonrió, una sonrisa cargada de maldad. Se acercó y me dijo en voz baja: «Cuida tus palabras, no sabes con qué fuerzas estás jugando». Esa noche no dormí. Al día siguiente, la hija de esa mujer me buscó. Estaba pálida, temblaba. «Tengo que decirte algo», me dijo, aunque me odie por hacerlo. Nos sentamos lejos de la casa, con la voz quebrada. Me contó todo. Me dijo que había visto a su madre hacer cosas que no eran normales, que la había escuchado hablar con alguien que no estaba ahí, que una noche, antes que mi padre empeorara del todo, la vio colocar algo debajo de la cama, un objeto envuelto en tela negra, con fotografías, cabellos y algo que parecía tierra. Me dijo que su madre estaba obsesionada con quedarse con todo, con la casa, con el dinero, con las propiedades. Pero no solo eso, ella tenía un amante, y no era cualquier hombre, era el sacerdote del pueblo. Juntos, según ella, habían planeado todo, una forma de debilitar a mi padre sin dejar rastros, de asegurarse que nadie sospechara, y que mejor que con un embrujo. Yo sentí que el mundo se me venía abajo. No quería creerlo, pero todo encajaba: la devoción exagerada, las horas en la iglesia, la falta de pruebas médicas, la rapidez con que ella se movió después de la muerte. La ambición la había cegado tanto que ya no le importaba nada, ni su propia hija. Esa noche fue la que comprendí que la muerte de mi padre no había sido natural, que alguien había intervenido, que algo oscuro había entrado en nuestra vida y no pensaba irse sin cobrar más. Y también fue la noche en que entendí que lo peor todavía no había pasado, porque cuando la verdad empieza a salir a la luz, las fuerzas que lo ocultaron no se quedan quietas, y esa mujer aún tenía cuentas pendientes. Después de lo que su hija me contó, nada volvió a ser igual dentro de la casa. Yo caminaba por los pasillos con una mezcla de rabia y miedo. No confronté a esa mujer de inmediato. Entendí que hacerlo sin pruebas sería peligroso. Ella ya no fingía demasiado conmigo. Sabía que yo sospechaba. Nuestras miradas se cruzaban y había un desafío silencioso entre nosotros, una guerra sin palabras. Una noche sentí algo extraño, algo que nunca había vivido antes. Era una presencia, se sentía en el ambiente. En la madrugada, escuché pasos que reconocía perfectamente. El mismo arrastre leve que tenía mi padre cuando estaba cansado después del trabajo. Me levanté, recorrí la casa y aunque no veía a nadie, sentía que él estaba ahí. Me senté en la cama con el corazón golpeándome en el pecho. Sentí un nudo en la garganta. Nunca más volví a tener esa experiencia, pero ahí entendí algo. Mi padre no se había ido en paz. Desde esa noche, oré mucho por su alma. La tensión explotó días después. Esa mujer llegó con papeles en la mano, diciendo que iba a vender la casa, que todo estaba arreglado, que nosotros no teníamos nada que reclamar. «Esta casa no es solo suya», le dije, «y usted lo sabe». Ella me miró con desprecio, pero en sus ojos vi algo más. Esa misma noche desapareció. Se fue con lo que pudo cargar: dinero, documentos, joyas, incluso cosas que no le pertenecían. Se fue como si huyera de algo. El sacerdote también desapareció días después. Nunca más se supo de ellos. Nunca volvieron al pueblo. Con eso se confirmó lo que ya sospechábamos. La policía investigó, pero no encontró pruebas suficientes para acusarlos directamente. Legalmente, ella se quedó con una parte de la herencia. Lo demás quedó para nosotros. Después de su partida, el ambiente cambió. Mis hermanos empezaron a dormir mejor. Vivimos allí un tiempo con mi madre. Luego esa casa se vendió y nos fuimos de allí. La ambición los había llevado demasiado lejos. Nunca supe exactamente qué hicieron. No quise saber los detalles, pero sé que no fue algo simple. No fue solo engaño ni veneno. Fue algo más oscuro, algo que se paga caro. Hoy, años después, sigo recordando todo con claridad. Mi padre murió joven y aunque nunca hubo una sentencia escrita, yo sé la verdad. La ambición mata, a veces lento, a veces sin dejar marcas visibles, usando la fe como disfraz y el amor como carnada. Pero yo sí creo en algo. Creo que hay cuentas que no se cobran en esta vida, pero tampoco se olvidan. Creo que el karma no necesita testigos y creo que
Donde sea que estén esas personas hoy, están pagando el precio, porque hay cosas que no se pueden arrebatar sin consecuencias cuando la injusticia es demasiado grande. Si has llegado hasta el final de este video, suscríbete para más historias como esta y recuerda que no debes temerle a la oscuridad, sino a lo que habita en ella.